¿Cómo entender el comercio internacional? Como para cualquier situación, cualquier realidad, uno tiene que elaborar una teoría. La teoría es una explicación de una realidad compleja. Y por eso toda la humanidad ha elaborado teorías. La teoría sobre la existencia del hombre, la teoría sobre la atracción de los sexos, y el comercio internacional también, como es una realidad compleja, requiere una teoría. Y estas teorías las podemos nosotros dividir en dos tipos: las teorías clásicas y las teorías modernas. Vuelvo a indicar, la teoría es un esfuerzo que hace el hombre para tratar de explicar una realidad compleja. Y qué duda cabe que el comercio internacional es una realidad compleja. Es una realidad compleja porque es el intercambio de mercaderías entre personas y entre estados. Pero no solamente intervienen las personas, los estados, los individuos, sino también intervienen otros actores. Las ONGs, intervienen los organismos multilaterales, como veremos luego en un siguiente momento. Esta complejidad requiere ser entendida, y para ser entendida se requiere que exista una explicación teórica. Hay dos grandes grupos de teorías, decía, las teorías clásicas y las teorías modernas. Lo que buscan es por qué razón y qué motiva a los países intercambiar mercaderías. Dicho de otra manera, ¿por qué los países se acercan unos a otros para tratar de intercambiar bienes, servicios, tecnología, corrientes financieras y flujos de inversión? ¿Qué es lo que lleva al Perú a ir hacia otros mercados? Bien, vamos a ver cuáles son los tipos de teorías. Las teorías clásicas son las teorías que se inician en el siglo XVII y que buscan explicar por qué razón un país tiene que comercializar con otro. Estas teorías, desde David Ricardo, Adam Smith, están basadas en una sola línea. Los países venden aquello que producen a un menor costo que el otro país. Dicho de otra manera, un país va a comprar aquel producto que aún teniéndolo, le es más barato comprarlo que producirlo en sus propias tierras. Es el clásico ejemplo de los vinos y los tejidos que se dio durante todo el desarrollo de las doctrinas escocesas sobre la teoría clásica del comercio internacional. Un país compra el vino que le sale mucho más barato comprarlo que producirlo en sus propias tierras. Y el otro importa las telas que les es mucho más barato importarla, comprarla del exterior, que si lo produjera en sus propias tierras. Este concepto, esta forma de entender la economía y entender el intercambio, originó dos tipos de teorías. La teoría clásica, o la teoría llamada la teoría de las ventajas absolutas, y la teoría neoclásica. Pues bien, si nosotros vemos cuáles son las características de estas dos teorías, tanto de las ventajas absolutas como de las ventajas comparativas, están basadas en una línea, que es la dotación de recursos. ¿Por qué razón yo voy a vender una mercadería? La vendo porque tengo una ventaja absoluta con otro país. Es decir, yo produzco vino y el otro país no lo produce. Esa es una ventaja absoluta. Yo tengo cosas que el otro país no lo tiene. Pero la pregunta es, si es así, entonces habría una circunstancia en la cual yo solamente vendería productos que produzco y no los compraría. Y entonces la teoría de las ventajas absolutas pasó a la teoría de las ventajas relativas, explicándola de la siguiente manera. Aun cuando ambos países produzcan los mismos bienes, aun cuando todos los países produzcan los mismos bienes, a un país le será más atractivo comprársela en el otro, siempre y cuando al comprarla le salga más barata, con menos costo, que si él la produce.
Bien, esta es la concepción del siglo XVII. Pero después se desarrollaron una serie de otras teorías que se les conoce como teorías modernas. Esas teorías modernas nosotros las podemos agrupar, como está en el gráfico, en las teorías de neoclásica, las teorías cepalinas, la teoría de los recursos naturales, la regulatoria, la competitiva y de la geografía económica. Todas ellas, excepto la teoría cepalina, en el gráfico está. Ustedes pueden ver, de la teoría que están aquí expuestas, solamente una voy a explicarlas. Porque todas las demás tienen una línea en común, que es la misma línea de las teorías clásicas. Es decir, los países comienzan a comercializar impulsados por esos dos factores: la dotación de recursos naturales y la división del trabajo. Fíjense que hasta los nombres sugieren que en caso cosas son comunes. Dotación de recursos, ventajas competitivas, nueva geografía económica, son comunes. Y estas teorías dicen, los países tienen que dedicarse a producir aquellos bienes en los cuales tienen unas ventajas mayores, porque la naturaleza ha sido pródiga. De tal manera que los países que tenemos inmensos recursos naturales, como es el caso del Perú, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil, aquellos países que tienen una inmensa cantidad de recursos naturales deben dedicarse a eso, a exportar solo los recursos naturales. Y si además de ello tienen una ventaja porque su mano de obra es una mano de obra especializada en esa explotación de recursos naturales, entonces tienen una ventaja para los mercados externos. Pero dije que además de estas teorías hay una sola que quiero resaltar, que es la teoría cepalina. La teoría cepalina se distingue de todas las demás en que la teoría cepalina dice, no, los países no deben dedicarse exclusivamente a producir aquello en lo cual tienen ventajas absolutas por la dotación de recursos naturales, sino a exportar y desarrollar una nueva industria. La teoría cepalina fue una teoría elaborada en la CEPAL, de ahí su nombre. El autor de esta teoría cepalina es Raúl Prebisch, un contador argentino que llegó a conocer la realidad de su país, que era similar con el resto de América Latina, porque eran casi las mismas condiciones, y que cuando llegó a presidir la Comisión Económica para América Latina, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, planteó esta tesis, la teoría de la sustitución de importaciones. Pero para poder entenderla, permítanme a ustedes explicarles brevemente cuál era la situación previa al desarrollo, o por lo menos al esbozo de la teoría cepalina. La situación previa es que nosotros hasta los años 60, particularmente algunos países hasta los 50, pero nosotros hasta los 60, éramos países que no producíamos ninguna manufactura. Desde la colonia, pero concretamente desde la independencia, cuando éramos libres y en consecuencia podíamos nosotros tomar nuestras propias decisiones, nuestros países fueron países cuya economía estaba basada en la explotación de los recursos naturales. El salitre, primero, el guano de la isla, antes, y luego el oro, la plata, que sobre todo afectan a las economías nuestras. Estamos nosotros dirigiéndonos a departamentos como Lambayeque, como San Martín, como Junín y Loreto, que tienen ingentes recursos naturales. Y para ellos la historia no ha cambiado mucho desde el punto de vista de la explotación de recursos naturales. Prebisch vio que América Latina era solamente un gran exportador de materias primas. Recordarán los lambayecanos, por la tradición oral de sus padres, que nosotros producíamos henequén, por ejemplo, o lo que se conoce como el yute, la caña de azúcar, el oro, la plata,
minerales. O sea, el rubro total de nuestras exportaciones eran minerales y recursos agrícolas. Pero el resto de mercaderías que necesitábamos, no solamente para nuestro desarrollo, sino para poder vivir, el resto lo importábamos. Así era la economía del Perú y de América Latina hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 50 y hasta los años 60. Pregunten a sus padres dónde se compraban las hojas de afeitar. Se importaba. Se importaba el papel higiénico, se importaba la gasolina venía en cajones. La gente más pobre buscaba luego esas cajas de madera para hacer sus prendas y para hacer sus muebles. Nosotros no producíamos nada. Todo se importaba del exterior. ¿Y con qué pagábamos esas importaciones? Con el ingreso de nuestras exportaciones. Entonces, hasta los años 60, absolutamente todo se importaba. Se importaban las galletas, se importaban los productos alimenticios, se importaban las prendas, se importaban los muebles, se importaban las hojas de afeitar, se importaban los alimentos, todo. ¿Y nosotros qué exportábamos? Solo y únicamente recursos naturales. Pero finalizada la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, nosotros habíamos pasado por un gran boom en exportación de alimentos. Pero finalizada la Segunda Guerra Mundial, ya la población de Europa, sobre todo, no demandaba nuestros alimentos, no demandaba nuestros productos agrícolas. Y entonces, los precios de las materias primas y de los recursos naturales cayeron. La demanda bajó. Cuando baja la demanda, bajan los precios. De tal manera que, para seguir importando los bienes que necesitábamos, necesariamente teníamos que exportar mayores volúmenes de materias primas. Esto originó una circunstancia de crisis. Más materias primas para el extranjero, a menor precio, para poder tener los recursos de importar todo. Previs se dio cuenta que había un proceso de descapitalización de nuestras economías y que nosotros, si seguíamos en ese camino, íbamos a seguir siendo exportadores de materias primas de recursos naturales. Y entonces él plantea, dice, hay que sustituir las importaciones. Lo que el país demanda, hay que producirlo acá. Y aparecen en los años 50, fines del 50 y comienzo del 60, las primeras industrias ligeras. ¿Quién no conoce las industrias ligeras que se formaron en el caso de Lambayeque? En el caso del Departamento de la Libertad, las primeras fábricas de conservas. ¡Qué terrible! Nosotros hace 70 años no producíamos conservas y éramos grandes productores de toda la inmensa producción frutícola que tienen en San Martín, en Loreto. Todo eso se perdía. O sea, la naturaleza era exuberante con nosotros, pero no teníamos la capacidad de conservarla en las conservas para poder exportarlas. Y entonces, en los años 60, se inician los primeros intentos. Previs elaboró esta teoría, que por cierto ha sido denostada por los economistas. Dicen, olvidémonos del tema de la industrialización. Pero en ese periodo, en los años 60, aparece la primera ley de desarrollo industrial, destinada a propiciar que el Perú produzca aquello que consume. Hasta los gremios empresariales, como la Sociedad Nacional de Industria de aquella época, decía, consuma lo que el Perú produce. Hubo la primera ley de fomento industrial, la primera ley de desarrollo industrial durante el gobierno militar de Velasco, y comenzaron a florecer las industrias. Y en ese periodo se inician también los procesos de integración en América Latina. Uno de los procesos de integración fue el Acuerdo de Cartagena, que hoy día se llama la Comunidad Andina de Naciones. Ese esfuerzo de exportación tuvo dos características. Una, establecer las reglas del tratamiento del capital extranjero, es decir, las reglas para la inversión extranjera, y la otra, la decisión de la Comunidad Andina de Naciones para sectorializar las industrias. Y los países que conformaban la Comunidad Andina de Naciones, hoy Comunidad Andina de Naciones, los países
diseñaron su esquema de industrialización. No todos iban a producir lo mismo. Algunos iban a producir camiones, otros automóviles, otros computadoras, otros incluso hasta aviones. Este proceso de integración para crear mercados ampliados y a su vez también para crear sectores de producción de gran volumen o de mediano volumen, fue lo que ocurrió en ese periodo, gracias al impulso de la Escuela Cepalina. Entonces la Escuela Cepalina, distinta de la que acabo de mencionar, fue un esfuerzo originario de América Latina que trató de darle una explicación distinta al mundo por qué los países se acercan. ¿Bien? No puedo negar que hay muchísimos autores y probablemente sus universidades, tanto en la Universidad de Junín como en las universidades de Loreto o en las universidades de Lambayeque y San Martín, sobre todo en la Universidad Nacional de Lambayeque y en las universidades privadas, sus profesores de economía les digan que esta Escuela Cepalina fue una década perdida. Los que así consideran a la Escuela Cepalina una década perdida, yo les diría, esto es lo que nos han vendido las doctrinas neoliberales. Yo no creo que sea una década perdida. Fue un periodo interesante destinado a fortalecer la capacidad productiva de nuestros países, para que estos puedan tener presencia en el mercado internacional y no nos quedáramos únicamente en ser nosotros productores y exportadores de materias primas. Pero ustedes consulten a sus profesores, sobre todo en la Universidad, en Lambayeque y en Loreto, y todos repitiendo esas posiciones neoliberales van a decir, esta es una década perdida. Yo creo que no. Tan no es así que hoy día los países, y hoy día este gobierno que está terminando, creó su política de producción para tratar de fortalecer a las industrias nacionales. Pues bien, yo quiero quedarme con esta explicación para luego pasar a explicarles y darles a ustedes lo que es mi planteamiento, una nueva teoría evolutiva del comercio internacional.